Me llamo Rodrigo Alcántara. Tengo 35 años, trabajo como contador público en Mérida, Yucatán, y hace 8 meses en la sala de la mansión donde vivía la familia de mi esposa Fernanda. Su padre, don Fernando Vidal, me amenazó explícitamente con quitarme la custodia completa de mi propia hija de 4 años, si no firmaba inmediatamente los papeles de divorcio que había preparado unilateralmente sin mi conocimiento previo. Lo que don Fernando no sabía en ese momento era que yo había estado grabando discretamente toda nuestra conversación en mi teléfono celular, evidencia que eventualmente resultaría absolutamente crucial para proteger tanto mi relación continuada con mi hija como para exponer completamente la manipulación extraordinaria que su familia había estado orquestando durante meses contra mí. Pero para entender completamente por qué esta confrontación específica resultó tan devastadoramente significativa, necesito contarte primero sobre mi matrimonio con Fernanda, sobre la dinámica familiar compleja con su padre extraordinariamente controlador, y sobre las circunstancias específicas que condujeron hacia este momento decisivo, donde mi propia hija se convirtió en instrumento de manipulación familiar extraordinaria. Conocí a Fernanda hace 7 años, durante un evento profesional en Mérida, donde ella trabajaba como abogada corporativa para una de las firmas legales más prestigiosas de la región. Nuestra conexión inicial se desarrolló gradualmente durante los siguientes meses de citas cuidadosas, culminando eventualmente en matrimonio hace 5 años, una celebración considerablemente elaborada que su padre, don Fernando, había financiado casi completamente, estableciendo desde el principio un patrón preocupante de control financiero que eventualmente definiría gran parte de la dinámica problemática dentro de nuestro matrimonio. Don Fernando Vidal, patriarca de una familia empresarial prominente en Yucatán con intereses considerables en bienes raíces comerciales y desarrollo inmobiliario, había demostrado desde nuestro compromiso inicial una tendencia marcada hacia control excesivo sobre las decisiones importantes de vida de Fernanda, incluyendo particularmente opiniones fuertes y frecuentemente impuestas sobre elecciones profesionales, financieras e incluso personales que yo consideraba apropiadamente privadas para nosotros como pareja casada independiente. Durante los primeros 2 años de nuestro matrimonio, navegué cuidadosamente esta dinámica familiar compleja, intentando mantener relación respetuosa con mi suegro mientras simultáneamente estableciendo límites apropiados sobre decisiones que consideraba correspondían exclusivamente a Fernanda y a mí como pareja casada independiente, sin necesidad de aprobación o input adicional constante de parte de su padre extraordinariamente controlador. Nuestra hija, Valentina, nació hace 4 años, un evento que inicialmente pareció fortalecer nuestra conexión familiar, aunque también proporcionó a don Fernando oportunidades adicionales considerables para ejercer influencia y control sobre decisiones relacionadas con la crianza de su nieta, frecuentemente contradiciendo directamente decisiones parentales que Fernanda y yo habíamos tomado conjuntamente, mientras simultáneamente utilizando su considerable riqueza e influencia familiar para presionar sutilmente hacia sus propias preferencias sobre educación, actividades e incluso rutinas diarias específicas para nuestra hija. Los problemas en mi matrimonio con Fernanda comenzaron a intensificarse considerablemente aproximadamente hace 1 año, cuando don Fernando comenzó a expresar más abiertamente su desaprobación continuada hacia mi carrera profesional como contador público independiente, sugiriendo repetidamente que Fernanda merecía un esposo con ambiciones profesionales y potencial de ingresos considerablemente mayores, comentarios que gradualmente comenzaron a afectar negativamente la dinámica de nuestra propia relación matrimonial independiente. Fernanda, aunque inicialmente resistente hacia las críticas constantes de su padre sobre nuestra relación, gradualmente comenzó a mostrar señales de duda creciente sobre nuestro matrimonio, particularmente después de que don Fernando comenzara a ofrecerle oportunidades profesionales considerablemente más lucrativas dentro de su propia empresa familiar, oportunidades que implícitamente requerían, según sugería frecuentemente su padre, mayor compromiso hacia la familia Vidal y potencialmente menor prioridad hacia nuestro matrimonio independiente. Aproximadamente 8 meses antes de la confrontación devastadora en la sala de don Fernando, Fernanda comenzó a pasar considerablemente más tiempo en la oficina corporativa de su padre, inicialmente explicando esta situación como simplemente oportunidades profesionales adicionales que no quería rechazar, pero gradualmente revelando patrones que sugerían fuertemente que estaba considerando seriamente terminar nuestro matrimonio en favor de reintegrarse más completamente hacia la esfera de influencia y control de su padre extraordinariamente dominante. La confrontación específica que cambió todo ocurrió un sábado por la tarde cuando don Fernando me llamó directamente, solicitando que fuera a su mansión familiar para lo que describió inicialmente como una conversación importante sobre el futuro de la familia, sin
proporcionar detalles adicionales específicos sobre la naturaleza exacta de esta reunión, aparentemente urgente, algo en el tono particular de don Fernando. Durante esa llamada telefónica, una formalidad inusual combinada con cierta tensión subyacente que no había escuchado previamente en nuestras interacciones anteriores, generó suficiente inquietud de mi parte para que decidiera, de manera aparentemente casual pero deliberada, activar la función de grabación de audio en mi teléfono celular antes de dirigirme hacia su mansión esa tarde específica. No tenía sospecha específica sobre qué exactamente ocurriría durante esta reunión, pero mi instinto profesional como contador, acostumbrado a documentar cuidadosamente conversaciones importantes, combinado con la tensión creciente inusual en la voz de don Fernando, me sugirió que la documentación adicional podría eventualmente resultar valiosa, una decisión que se convertiría en extraordinariamente crucial durante los siguientes meses. Cuando llegué a la mansión familiar, don Fernando me recibió en su estudio privado, un espacio elegantemente decorado que utilizaba frecuentemente para reuniones de negocios importantes, sugiriendo inmediatamente que esta conversación específica tendría un carácter considerablemente más formal y serio del que había anticipado inicialmente. «Rodrigo», comenzó él, su tono mostrando la formalidad calculada que había notado durante nuestra llamada telefónica previa. «He estado observando cuidadosamente tu matrimonio con mi hija durante los últimos meses, y he llegado a la conclusión de que esta situación necesita resolverse definitivamente». «¿Qué situación específicamente?», pregunté, genuinamente confundido sobre hacia dónde se dirigía exactamente esta conversación aparentemente predeterminada. Don Fernando procedió a explicar, con una precisión calculada que sugería preparación considerable previa, que había preparado documentos legales completos para el divorcio entre Fernanda y yo, incluyendo términos específicos sobre custodia de Valentina que favorecían dramáticamente hacia su hija, esencialmente eliminando mi capacidad futura de mantener relación paternal significativa con mi propia hija. «Fernanda merece considerablemente más de lo que puedes ofrecerle», continuó don Fernando, su voz mostrando la condescendencia que había caracterizado consistentemente nuestras interacciones durante los últimos meses. «Y francamente, considerando tu situación financiera limitada comparada con los recursos que nuestra familia puede proporcionar, es evidente que Valentina estaría considerablemente mejor cuidada dentro del ambiente familiar Vidal, sin la influencia limitante de tu presencia continuada». Sentí furia genuina considerable acumulándose mientras procesaba estas palabras extraordinariamente arrogantes y manipuladoras, pero mantuve control emocional cuidadoso, reconociendo instintivamente la importancia de documentar completamente esta conversación mientras simultáneamente evitaba reacciones impulsivas que pudieran comprometer mi posición legal futura. «No voy a firmar ningún documento de divorcio hoy», le dije directamente, particularmente considerando que Fernanda ni siquiera está presente para confirmar que estos términos representan genuinamente sus deseos, no simplemente los tuyos. Don Fernando sonrió con una expresión que reconocí inmediatamente como calculadamente amenazante. «Rodrigo», dijo él, su voz ahora mostrando dureza considerablemente más explícita, «tengo recursos legales y financieros extraordinarios, disponibles que puedo utilizar para asegurar que pierdas custodia completa de Valentina. Si eliges no cooperar apropiadamente con estos arreglos que he preparado cuidadosamente, puedo contratar a los mejores abogados familiares del país. Puedo influir considerablemente sobre cualquier evaluación de custodia que eventualmente se realice, y puedo asegurar completamente que nunca vuelvas a ver a tu propia hija si continúas resistiendo lo que claramente es lo mejor para ella. Esta amenaza directa y extraordinariamente explícita sobre utilizar su poder e influencia considerable para separarme permanentemente de mi propia hija generó una combinación devastadora de terror genuino y furia controlada, aunque mantuve mi expresión externa cuidadosamente calmada, consciente de que cualquier reacción emocional excesiva podría potencialmente ser utilizada posteriormente en su favor durante procedimientos legales futuros. ¿Estás amenazando explícitamente con usar tu riqueza para manipular el sistema legal y separarme de mi hija?, pregunté directamente, mi voz mostrando control considerable a pesar de la devastación interna que estaba experimentando genuinamente. «No es una amenaza», respondió don Fernando con calma calculada considerable. «Es simplemente una realidad práctica sobre cómo funcionan estas situaciones cuando existe disparidad significativa de recursos entre las partes involucradas. Puedo hacer que este proceso sea considerablemente más fácil o considerablemente más difícil para ti, dependiendo completamente de tu disposición hacia cooperar apropiadamente ahora mismo». Continuó explicando detalles adicionales, extraordinariamente específicos sobre
Exactamente cómo planeaba proceder si me negaba a cooperar, contratando múltiples equipos legales especializados, utilizando conexiones personales con jueces familiares locales que conocía a través de décadas de actividad empresarial e influencia política en la región, e incluso sugiriendo veladamente que podría fabricar o exagerar evidencia sobre supuestos problemas relacionados con mi capacidad parental si eso resultaba necesario para lograr los resultados que consideraba apropiados. Tienes hasta el final de esta semana, concluyó él, para firmar estos documentos voluntariamente con términos razonables que todavía te permitirían visitas supervisadas limitadas con Valentina. Si eliges resistir, te prometo que utilizaré todos los recursos disponibles para asegurar que pierdas absolutamente todo contacto futuro con tu hija. Salí de esa mansión esa tarde, mi teléfono todavía grabando discretamente en mi bolsillo, procesando la magnitud devastadora de las amenazas extraordinariamente explícitas que don Fernando había articulado tan claramente durante nuestra conversación completa. Evidencia que ahora tenía documentada completamente en formato de audio. Contacté inmediatamente, esa misma noche, a un abogado especializado en derecho familiar altamente recomendado, Alejandro Ramírez, compartiendo con él tanto los detalles completos de la situación como la grabación extraordinaria que había capturado durante mi conversación devastadora con don Fernando. Esto es evidencia extraordinariamente valiosa, me confirmó Alejandro, después de escuchar cuidadosamente la grabación completa. Amenazas explícitas de manipular el sistema legal, sugerencias sobre fabricar evidencia falsa, e intento claro de coerción financiera para forzar. Términos de custodia injustos representan violaciones legales serias que fortalecen considerablemente tu posición legal en cualquier procedimiento futuro de divorcio o custodia. Esta confirmación profesional proporcionó considerable alivio emocional durante ese momento extraordinariamente estresante, aunque también generó preocupación adicional sobre cómo Fernanda reaccionaría eventualmente al descubrir la magnitud completa de la manipulación que su propio padre había estado orquestando activamente contra nuestro matrimonio. Decidí, después de consulta cuidadosa adicional con Alejandro sobre la mejor estrategia para proceder, contactar directamente a Fernanda para una conversación honesta completa sobre todo lo que había ocurrido durante mi confrontación devastadora con su padre, incluyendo compartir con ella directamente la grabación completa que había capturado. Cuando Fernanda llegó a nuestro departamento esa noche, su expresión inicial mostró cierta tensión evidente, sugiriendo que probablemente ya había recibido alguna versión de los eventos de esa tarde de parte de su padre, aunque presumiblemente una versión considerablemente diferente de la realidad completa que yo había experimentado directamente. Necesito que escuches algo, le dije, mi voz mostrando la seriedad extraordinaria de lo que estaba a punto de revelarle. Necesito que escuches exactamente lo que tu padre me dijo esta tarde. En sus propias palabras, reproduje la grabación completa para ella, observando cuidadosamente su expresión mientras procesaba, aparentemente por primera vez, la magnitud completa de las amenazas extraordinarias y manipulación calculada que su propio padre había estado orquestando activamente contra nuestro matrimonio y, más devastadoramente, contra mi relación futura con nuestra propia hija. El rostro de Fernanda mostró una secuencia devastadora de emociones mientras escuchaba, incredulidad inicial, seguida por horror creciente, y finalmente algo que se aproximaba considerablemente hacia furia genuina hacia su propio padre, cuya manipulación extraordinaria aparentemente excedía significativamente cualquier cosa que hubiera anticipado o autorizado conscientemente. No sabía que iba a decir esto, dijo ella finalmente, su voz temblando considerablemente mientras procesaba la traición devastadora de su propio padre. Sabía que estaba preocupado sobre nuestro matrimonio, y sabía que había mencionado algo sobre preparar documentos legales, pero nunca autoricé ni sabía sobre amenazas tan explícitas relacionadas con manipular el sistema legal o potencialmente fabricar evidencia. Esta confirmación de Fernanda, aunque proporcionando cierto alivio sobre que ella misma no había sido cómplice consciente de las tácticas extraordinariamente manipuladoras de su padre, todavía dejó preguntas significativas sobre cuánto de la tensión creciente en nuestro propio matrimonio había sido genuinamente orgánica versus cuánto había sido activamente cultivada e influenciada por la manipulación sostenida de don Fernando durante los últimos meses. ¿Realmente estabas considerando el divorcio? Le pregunté directamente, necesitando entender completamente hasta qué punto sus propios sentimientos genuinos hacia nuestro matrimonio habían sido influenciados por la presión constante de su padre. Fernanda se quedó en silencio, considerable antes de responder.
Procesando aparentemente su propia complejidad emocional sobre esta pregunta directa y extraordinariamente importante, había estado experimentando dudas, admitió finalmente. Pero ahora, escuchando esto, me doy cuenta de cuánto esas dudas probablemente fueron cultivadas activamente por la presión constante de mi padre en vez de representar genuinamente mis propios sentimientos, independientes sobre nuestra relación. Esta admisión, aunque genuinamente esperanzadora sobre la posibilidad de salvar nuestro matrimonio, también generó complejidad emocional adicional considerable mientras procesábamos colectivamente cuánto la manipulación extraordinaria de don Fernando había comprometido potencialmente la autenticidad de nuestra relación matrimonial durante los últimos meses críticos. Fernanda decidió, después de procesar completamente esta revelación devastadora sobre la manipulación extraordinaria de su padre, confrontarlo directamente al día siguiente. Una conversación que ella insistió en tener personalmente sin mi presencia directa, considerando apropiadamente que esta confrontación específica requería abordar dinámicas familiares complejas entre padre e hija que existían, independientemente de nuestro propio matrimonio. Cuando Fernanda regresó, esa noche después de su confrontación directa con don Fernando, su expresión mostró tanto agotamiento emocional considerable como cierta determinación renovada que no había visto en ella durante los últimos meses de 1900. Tensión creciente en nuestro matrimonio. Fue extraordinariamente difícil, me dijo ella, sentándose pesadamente en nuestro sofá. Inicialmente intentó justificar completamente sus acciones, insistiendo que simplemente estaba protegiendo mis intereses y los de Valentina. Pero cuando le reproduje la grabación completa, particularmente las partes sobre potencialmente fabricar evidencia falsa, finalmente pareció reconocer, aunque de manera considerablemente reluctante, la seriedad extraordinaria de lo que había estado planeando hacer. Fernanda compartió que su padre, aunque eventualmente admitiendo cierta responsabilidad limitada por sus tácticas extraordinariamente agresivas, continuó insistiendo que sus intenciones fundamentales habían sido genuinamente proteger el bienestar de su hija y nieta, una justificación que Fernanda encontró considerablemente insuficiente, dado la magnitud extraordinaria de manipulación y amenazas explícitas que había orquestado. Le dije claramente, continuó Fernanda, que si continúa interfiriendo de esta manera extraordinariamente inapropiada en nuestro matrimonio, tendré que considerar seriamente limitar significativamente su acceso futuro tanto a mí como a Valentina, independientemente de cualquier consecuencia financiera o familiar que esa decisión pudiera generar. Esta determinación renovada de Fernanda, estableciendo finalmente límites apropiados y firmes con su padre extraordinariamente controlador, representó un punto de inflexión significativo tanto para nuestro matrimonio continuado como para la dinámica familiar, más amplia que habíamos estado navegando. Durante los últimos años de matrimonio, durante los siguientes meses, Fernanda y yo, reconociendo la necesidad de procesar apropiadamente tanto el trauma inmediato de esta crisis extraordinaria como los patrones más profundos de manipulación familiar que habían contribuido hacia la tensión creciente en nuestro matrimonio. Comenzamos terapia de pareja intensiva con una psicóloga especializada en dinámicas familiares complejas, la doctora Beatriz Montero. Lo que experimentaron, nos explicó la doctora Montero durante una de nuestras primeras sesiones conjuntas, representa un patrón clásico aunque extraordinariamente severo de interferencia parental excesiva, donde un padre controlador utiliza recursos y poder considerable para mantener influencia dominante sobre la vida de su hija adulta, incluso a expensas directas de su matrimonio independiente. Este trabajo terapéutico intensivo nos ayudó gradualmente a reconstruir tanto confianza mutua, fundamental como comunicación, considerablemente más saludable y directa entre nosotros, mientras simultáneamente desarrollando estrategias específicas para establecer y mantener límites, apropiados con don Fernando que protegieran tanto nuestra autonomía matrimonial como nuestra relación parental compartida con Valentina. Quiero contarte también sobre las consecuencias legales adicionales que eventualmente enfrentó don Fernando, considerando que Alejandro, nuestro abogado, había identificado que sus amenazas explícitas sobre potencialmente fabricar evidencia falsa durante procedimientos de custodia representaban violaciones legales serias que podrían resultar en consecuencias considerables, más allá de simplemente conflicto familiar interno. Técnicamente, nos explicó Alejandro, durante una consulta adicional, las amenazas específicas que documentó en esa grabación podrían constituir intento de manipulación del sistema judicial, lo cual representa una violación legal seria independientemente de si eventualmente llevó a cabo esas amenazas específicas o no. Después de consideración cuidadosa considerable,
y consulta extensa tanto con Alejandro como con Fernanda sobre cómo proceder apropiadamente, decidimos colectivamente no perseguir cargos criminales formales contra don Fernando, principalmente considerando el deseo genuino de Fernanda de evitar fracturar completamente su relación familiar con su padre, aunque establecimos condiciones extraordinariamente claras y firmes sobre comportamiento futuro aceptable. Estas condiciones incluían específicamente prohibición completa de cualquier intento futuro de don Fernando de interferir directamente en decisiones relacionadas con nuestro matrimonio o crianza de Valentina, requerimiento de que cualquier comunicación futura sobre asuntos familiares importantes ocurriera exclusivamente a través de canales apropiados que incluyeran tanto a Fernanda como a mí conjuntamente, y limitación significativa sobre el tiempo y contexto en que don Fernando podría tener acceso independiente a Valentina sin supervisión directa de al menos uno de nosotros presente. Don Fernando, enfrentando la posibilidad genuina de consecuencias legales considerables, además del riesgo real de fracturar completamente su relación con su hija y nieta, eventualmente aceptó estas condiciones extraordinariamente estrictas, aunque el proceso de establecer y mantener estos límites nuevos resultó considerablemente tenso durante los siguientes meses. Durante este periodo de reconstrucción cuidadosa, tanto de nuestro matrimonio como de la dinámica familiar más amplia con don Fernando, mantuve práctica consistente de continuar documentando cuidadosamente cualquier interacción significativa con mi suegro, una precaución que Alejandro había recomendado fuertemente dado el patrón previo de manipulación extraordinaria que había demostrado. No estoy sugiriendo paranoia excesiva, me explicó Alejandro, pero dado el patrón específico de comportamiento que ya has documentado, es prudente mantener cierto nivel de documentación continuada, al menos hasta que hayas establecido confianza considerable sobre que estos límites nuevos están siendo respetados genuinamente. Esta práctica de documentación cuidadosa, aunque inicialmente generando cierta tensión adicional en mi relación con don Fernando, quien claramente sospechaba que continuaba grabando ciertas interacciones, eventualmente demostró ser innecesaria considerando que, para su crédito genuino, pareció respetar consistentemente los límites nuevos que habíamos establecido colectivamente durante los siguientes meses. Fernanda, mientras tanto, continuó su propio proceso de establecer límites más saludables y consistentes con su padre, un proceso extraordinariamente difícil, considerando las dinámicas familiares complejas que habían caracterizado su relación durante prácticamente toda su vida, pero que gradualmente comenzó a mostrar resultados positivos, significativos tanto para nuestra relación matrimonial independiente como para su propio bienestar emocional. Individual, quiero contarte también sobre cómo esta crisis extraordinaria eventualmente afectó, tanto positiva como complejamente, mi propia relación con nuestra hija Valentina, considerando que gran parte de las amenazas devastadoras de don Fernando específicamente habían apuntado hacia comprometer mi acceso futuro a ella durante los meses inmediatamente posteriores a la confrontación devastadora original. Me encontré experimentando ansiedad considerable adicional sobre mi relación continuada con Valentina, procesando el trauma genuino de haber sido amenazado tan explícitamente con perder acceso permanente a mi propia hija, incluso después de que esa amenaza específica había sido efectivamente neutralizada, a través de nuestros esfuerzos legales y familiares combinados. Es completamente normal, me explicó la doctora Montero durante una de nuestras sesiones individuales adicionales que comencé para procesar específicamente este trauma particular, experimentar ansiedad residual considerable después de una amenaza tan explícita y aterradora relacionada con tu relación parental. Este tipo de trauma requiere tiempo y trabajo intencional para procesar completamente. Durante este periodo, me enfoqué deliberadamente en fortalecer activamente mi conexión con Valentina, dedicando tiempo adicional considerable hacia actividades específicas juntos que reforzaban nuestra relación padre-hija de maneras tangibles y significativas, lectura nocturna consistente, actividades de fin de semana especialmente planificadas, y simplemente presencia emocional considerablemente más intencional durante nuestro tiempo compartido diario. Valentina, aunque demasiado joven para comprender completamente la complejidad de la crisis familiar que habíamos experimentado, pareció responder positivamente hacia esta atención adicional intencional, nuestra conexión padre-hija, fortaleciéndose considerablemente durante estos meses de reconstrucción cuidadosa tanto de mi matrimonio como de mi confianza personal sobre mi rol parental continuado y seguro. Aproximadamente 6 meses después de la confrontación original devastadora, Fernanda y yo decidimos colectivamente que había llegado el momento apropiado de permitir que don Fernando reconstruyera gradualmente relación más normal con Valentina, aunque manteniendo los límites cuidadosos que habíamos establecido previamente sobre
Supervisión y comunicación apropiada. La primera visita, supervisada de don Fernando con Valentina después de este periodo de distancia, cuidadosa, resultó genuinamente conmovedora. Mi suegro, mostrando vulnerabilidad emocional considerable que no había observado previamente durante nuestros años de conocerlo, aparentemente procesando genuinamente el peso completo de casi haber destruido permanentemente su relación con su nieta a través de su propia manipulación extraordinaria y controladora. «Nunca quise realmente separarte de Valentina», me dijo don Fernando durante una conversación breve pero significativa después de esa visita supervisada inicial. «Simplemente estaba tan preocupado sobre proteger a Fernanda que perdí perspectiva completamente sobre las consecuencias devastadoras que mis acciones extraordinariamente controladoras podrían haber causado, tanto para ti como, eventualmente, para mi propia relación con mi nieta». Esta admisión, aunque no completamente excusando la magnitud extraordinaria de sus amenazas originales y manipulación calculada, representó cierto reconocimiento genuino sobre el daño potencial que sus acciones habían amenazado causar. Un paso importante, aunque limitado, hacia reconstrucción eventual de relación familiar más funcional y respetuosa entre nosotros. Quiero también compartir cómo esta crisis extraordinaria eventualmente influyó, de manera considerablemente inesperada, en mi propia carrera profesional como contador público, considerando particularmente los comentarios repetidos y condescendientes de don Fernando sobre mis supuestas limitaciones profesionales y financieras comparadas con las oportunidades que él podría ofrecer, motivado parcialmente por el deseo genuino de demostrar tanto a mí mismo como, honestamente, indirectamente hacia don Fernando, que era completamente capaz de proporcionar estabilidad financiera considerable para mi familia independientemente de su influencia o recursos. Comencé a explorar oportunidades profesionales adicionales que había estado considerando pero postergando durante los meses anteriores debido a la tensión creciente en mi matrimonio. Establecí, aproximadamente 4 meses después de la crisis original, mi propia firma de consultoría contable independiente, especializándome específicamente en servicios financieros para pequeñas y medianas empresas familiares, un nicho profesional que aproveché considerablemente mi propia experiencia navegando dinámicas familiares complejas relacionadas con negocios y finanzas compartidas. Esta decisión profesional, aunque inicialmente generando cierta ansiedad financiera adicional durante el periodo de transición hacia práctica independiente, eventualmente resultó extraordinariamente exitosa. Mi firma creciendo consistentemente durante los siguientes meses hasta convertirse en negocio genuinamente próspero que proporcionaba tanto satisfacción profesional considerable como estabilidad financiera significativa para nuestra familia. Fernanda, observando esta transformación profesional exitosa, comentó frecuentemente sobre cuánto admiraba mi determinación y capacidad demostrada, reconociendo explícitamente que las críticas anteriores de su padre sobre mis supuestas limitaciones profesionales habían sido considerablemente injustas y desinformadas. «Estoy genuinamente orgullosa de ti», me dijo ella durante una conversación particularmente significativa aproximadamente 8 meses después del establecimiento de mi nueva firma, no solo por el éxito profesional que has logrado, sino por la manera en que respondiste a las críticas injustas de mi padre con determinación constructiva, en vez de simplemente resentimiento o desesperación. Esta validación de Fernanda, combinada con el éxito profesional genuino que había logrado independientemente, ayudó considerablemente a restaurar tanto mi propia confianza personal como el equilibrio de poder más saludable dentro de nuestro matrimonio, que había sido significativamente comprometido durante los meses anteriores de crisis extraordinaria e influencia excesiva de don Fernando. Durante este mismo periodo, Fernanda también tomó decisiones profesionales significativas, decidiendo eventualmente dejar la firma legal donde había trabajado tradicionalmente hacia establecer su propia práctica legal independiente, especializándose específicamente en derecho familiar, motivada parcialmente por su propia experiencia navegando la crisis familiar extraordinaria que habíamos enfrentado juntos. «Quiero ayudar a otras familias», me explicó ella sobre esta decisión profesional significativa, que puedan estar enfrentando dinámicas similares de manipulación familiar excesiva o amenazas relacionadas con custodia, utilizando mi propia experiencia dolorosa para proporcionar apoyo genuino y efectivo hacia otros, navegando situaciones similarmente devastadoras. Esta decisión profesional de Fernanda, transformando nuestra propia experiencia traumática hacia propósito profesional significativo y genuinamente valioso para otras familias enfrentando desafíos similares, representó otro paso importante hacia sanación colectiva y crecimiento genuino a través de la adversidad extraordinaria que habíamos experimentado juntos. Hace 3 meses,
Casi exactamente 8 meses después de la confrontación devastadora original en la mansión de don Fernando, celebramos nuestro 6º aniversario de bodas, una celebración considerablemente más significativa y auténtica que aniversarios anteriores, considerando el trabajo extraordinario que Fernanda y yo habíamos realizado juntos para reconstruir, tanto confianza mutua fundamental como comunicación, considerablemente más honesta y directa durante esta celebración íntima, sin la presencia de don Fernando o el resto de la familia extendida por elección deliberada de ambos. Fernanda compartió una reflexión particularmente significativa sobre todo lo que habíamos experimentado juntos durante el último año extraordinario. Creo, me dijo ella, que de alguna manera extraordinariamente contradictoria, esta crisis devastadora terminó fortaleciendo nuestro matrimonio de maneras que probablemente no hubiéramos logrado sin enfrentar juntos algo tan extraordinariamente desafiante. Aprendimos exactamente qué tipo de compromiso y lealtad mutua realmente teníamos, más allá de las dinámicas familiares complejas que habían estado influenciando nuestra relación. Esta perspectiva, aunque inicialmente difícil de aceptar completamente dado el trauma genuino que habíamos experimentado, gradualmente resonó más profundamente conmigo también. Mientras reflexionaba sobre cómo nuestra relación matrimonial actual se sentía genuinamente más resiliente y auténtica que la conexión anterior, considerablemente más simple pero también más vulnerable a manipulación externa, que habíamos compartido antes de que esta crisis extraordinaria ocurriera. La relación de don Fernando con nosotros, aunque nunca regresando completamente hacia la aparente cercanía anterior que había existido antes de la revelación devastadora de sus verdaderas intenciones manipuladoras, se había estabilizado gradualmente hacia algo considerablemente más funcional y respetuoso, basado en límites claros y comunicación honesta continuada que ambos, Fernanda y yo, insistíamos en mantener firmemente. Mi padre nunca será exactamente el tipo de abuelo o suegro que hubiera esperado idealmente, me dijo Fernanda durante una conversación reflexiva reciente. Pero al menos ahora tenemos límites claros y protecciones legales apropiadas, que aseguran que nunca más podrá intentar manipular nuestra familia de la manera extraordinaria en que lo hizo. Anteriormente, Valentina, ahora con 5 años completos, continúa desarrollando relación cariñosa y saludable tanto conmigo como con su abuelo, aunque bajo el marco de límites apropiados y supervisión cuidadosa, que Fernanda y yo mantenemos consistentemente para proteger tanto su bienestar emocional como nuestra propia autonomía parental compartida. Reflexionando ahora, casi un año completo después de aquella tarde devastadora cuando don Fernando me amenazó tan explícitamente en su estudio privado, puedo apreciar, con la claridad que solo viene de tiempo considerable y trabajo terapéutico intensivo, cómo esa experiencia extraordinariamente traumática eventualmente catalizó tanto crecimiento personal significativo como, sorprendentemente, fortalecimiento genuino de mi matrimonio con Fernanda, mientras simultáneamente estableciendo límites familiares, considerablemente más saludables que protegen efectivamente nuestro núcleo familiar independiente de manipulación externa, excesiva. Quiero contarte también sobre una conversación reciente particularmente significativa que tuve con Alejandro, nuestro abogado, quien había sido testigo profesional directo de toda esta crisis, extraordinaria desde el principio y cuya perspectiva profesional considero genuinamente valiosa sobre las lecciones más amplias que esta experiencia podría ofrecer. Hacia otras familias enfrentando dinámicas similares, ¿sabes cuál creo que es la lección más importante de tu caso específico? Me preguntó Alejandro durante un almuerzo reciente donde discutíamos casualmente el progreso continuado de mi propia firma de consultoría, que había comenzado a referir clientes ocasionales hacia su práctica legal cuando encontraba situaciones que requerían asesoría legal especializada adicional. ¿Cuál? Pregunté, genuinamente curioso, sobre su perspectiva profesional acumulada, después de años de experiencia navegando casos similares de manipulación familiar y disputas de custodia, complejas, que la documentación cuidadosa y la disposición hacia buscar ayuda profesional apropiada, tanto legal como psicológica, marcaron la diferencia definitiva entre tu situación resultando en pérdida devastadora de tu relación parental versus resultando en reconstrucción exitosa tanto de tu matrimonio como de límites familiares saludables, dijo Alejandro. Muchas personas en situaciones similares no tienen ni la presencia de ánimo para documentar apropiadamente amenazas explícitas como las que capturaste, ni la disposición hacia buscar ayuda profesional integral que combine tanto perspectiva legal como terapéutica. Esta perspectiva profesional, articulada con la claridad que solo viene de experiencia considerable navegando casos similares durante años de práctica legal especializada, me ayudó a apreciar más completamente cuán extraordinariamente afortunado había sido,
tanto por mi propio instinto de documentar cuidadosamente esa conversación devastadora original, como por tener acceso a recursos legales y terapéuticos apropiados que facilitaron, eventualmente, resolución considerablemente más positiva de lo que fácilmente podría haber ocurrido en circunstancias diferentes. Hace 2 semanas, Fernanda y yo asistimos a un evento profesional donde ella fue invitada específicamente para hablar sobre su trabajo especializado en casos de manipulación familiar relacionados con custodia, compartiendo, con su permiso explícito y consentimiento completo, elementos generales de nuestra propia experiencia como estudio de caso educativo para otros profesionales legales presentes. Lo que quiero que todos ustedes entiendan, dijo Fernanda durante su presentación, es que la manipulación familiar extraordinaria, particularmente cuando involucra amenazas explícitas relacionadas con custodia de menores, representa un patrón considerablemente más común de lo que muchas personas podrían anticipar, y que documentación cuidadosa combinada con intervención profesional apropiada puede marcar diferencia genuinamente crucial entre resultados devastadores versus resolución eventual saludable. Escuchar a Fernanda compartir públicamente nuestra propia experiencia extraordinaria, transformando lo que había sido inicialmente trauma devastador hacia recurso educativo genuinamente valioso para otros profesionales enfrentando casos similares, generó satisfacción profunda considerable mientras reflexionaba sobre todo el camino extraordinario que habíamos recorrido juntos durante el último año completo. Rodrigo Alcántara, 35 años. Contador público independiente cuyo matrimonio fue amenazado devastadoramente por manipulación familiar extraordinaria orquestada por su propio suegro, pero cuya decisión instintiva de documentar cuidadosamente esa confrontación devastadora eventualmente proporcionó la evidencia crucial necesaria para proteger tanto su relación parental continuada con su hija como su matrimonio con Fernanda Vidal de Alcántara, abogada especializada cuya lealtad familiar compleja hacia su padre extraordinariamente controlador fue eventualmente superada por su compromiso genuino hacia su propio matrimonio independiente y bienestar familiar, transformando eventualmente su experiencia traumática hacia propósito profesional significativo ayudando a otras familias enfrentando desafíos similares. Don Fernando Vidal, patriarca familiar cuya manipulación extraordinaria y amenazas explícitas relacionadas con custodia casi destruyeron permanentemente tanto el matrimonio de su hija como su propia relación futura con su nieta, pero cuyo reconocimiento eventual, aunque limitado, del daño potencial de sus acciones permitió reconstrucción gradual de relación familiar considerablemente más saludable y apropiadamente limitada, y una familia completa que aprendió, de la manera más difícil y devastadora posible, sobre la importancia crítica tanto de establecer límites familiares saludables como de documentar cuidadosamente situaciones potencialmente peligrosas, mientras simultáneamente descubriendo que incluso las amenazas más extraordinarias y devastadoras pueden, con recursos apropiados, determinación genuina y trabajo terapéutico intensivo, eventualmente conducir hacia reconstrucción familiar exitosa y matrimonio considerablemente más fuerte y auténtico del que existía previamente. Mi suegro me amenazó con quitarme a mi hija si no firmaba el divorcio. No sabía que yo grababa todo. Esa es la parte extraordinaria de esta historia. Pero la parte que realmente importa, la que espero que recuerdes si alguna vez enfrentas manipulación familiar similar, es todo lo que esa grabación eventualmente hizo posible: protección legal crucial para mi relación parental continuada, exposición completa de manipulación familiar extraordinaria que de otra manera podría haber continuado indefinidamente, y eventual reconstrucción de tanto mi matrimonio como límites familiares considerablemente más saludables que protegen efectivamente a mi familia, independiente hasta el día de hoy. Quiero terminar compartiendo una última reflexión personal sobre lo que esta experiencia extraordinaria me enseñó específicamente sobre paternidad, matrimonio y la importancia crucial de proteger activamente lo que genuinamente valoramos más profundamente en nuestras vidas. Antes de esta crisis devastadora, había asumido implícitamente que mantener relación respetuosa y pacífica con mi suegro, incluso cuando sus comportamientos y comentarios resultaban ocasionalmente problemáticos o excesivamente controladores, representaba la estrategia apropiada para preservar armonía familiar general y proteger indirectamente mi relación matrimonial con Fernanda. Esta crisis extraordinaria me enseñó, de la manera más difícil y aterradora posible, que existen límites importantes sobre cuánto comportamiento problemático debemos tolerar pasivamente en nombre de armonía familiar aparente, particularmente cuando ese comportamiento eventualmente escala hacia amenazas explícitas,
relacionadas con separarnos permanentemente de nuestros propios hijos. Hay momentos, me dijo la doctora Montero durante una de nuestras sesiones finales de terapia intensiva, donde proteger activamente nuestra familia inmediata requiere establecer límites considerablemente más firmes con familia extendida, incluso cuando esos límites generan tensión temporal significativa o incomodidad social considerable. Esta lección, aunque aprendida a través de circunstancias extraordinariamente dolorosas y aterradoras, se ha convertido en principio fundamental que continúo aplicando activamente. No solo en mi relación continuada con don Fernando, sino en cómo navego generalmente dinámicas familiares complejas, donde mi propio núcleo familiar inmediato, Fernanda y Valentina, requiere protección prioritaria sobre consideraciones más amplias de armonía familiar extendida. Mi propia práctica profesional actual, trabajando específicamente con familias navegando situaciones financieras complejas relacionadas frecuentemente con dinámicas familiares desafiantes similares, me ha proporcionado perspectiva adicional considerable sobre cuán común resulta genuinamente este tipo de manipulación familiar extraordinaria, aunque rara vez alcanzando el nivel específico de amenazas explícitas relacionadas con custodia que experimenté. Personalmente, cada vez que trabajo con un cliente navegando dinámicas familiares complejas similares, comparto, cuando resulta apropiado y útil, elementos generales de mi propia experiencia, esperando que mi historia extraordinaria pueda proporcionar tanto consuelo genuino sobre que la resolución positiva es genuinamente posible como orientación práctica sobre la importancia crucial de documentación cuidadosa y búsqueda apropiada de ayuda profesional integral cuando enfrentamos situaciones similarmente devastadoras. Hay un momento final que quiero compartir sobre esta historia extraordinaria completa. La semana pasada, Valentina, ahora suficientemente mayor para hacer preguntas ocasionales sobre nuestra historia familiar, me preguntó casualmente por qué su abuelo ya no la visitaba, con la misma frecuencia que aparentemente recordaba vagamente de cuando era considerablemente más pequeña. Consideré cuidadosamente cómo responder apropiadamente a esta pregunta inocente pero significativa, reconociendo que Valentina merecía eventualmente, cuando fuera suficientemente mayor para comprender completamente la complejidad de la situación, una explicación honesta sobre por qué habíamos establecido límites específicos con su abuelo. Tu abuelo y yo, le dije, eligiendo cuidadosamente palabras apropiadas para su edad actual, tuvimos un desacuerdo importante hace tiempo, y estamos trabajando juntos lentamente para reconstruir una relación de confianza. Eso significa que a veces las visitas son diferentes de como eran antes, pero eso no significa que tu abuelo no te quiera profundamente, ni que nosotros no estemos trabajando activamente hacia mejorar las cosas. Valentina, con la sabiduría simple pero perceptiva característica de los niños, respondió: Está bien, papá. Solo quiero que todos estemos felices. Esta respuesta simple pero profundamente sabia de mi propia hija me recordó con claridad renovada considerable exactamente por qué había valido la pena todo el trabajo extraordinariamente difícil que Fernanda y yo habíamos realizado durante el último año completo. Proteger activamente la felicidad genuina y seguridad emocional de Valentina, mientras simultáneamente modelando para ella, incluso a su edad temprana, la importancia crucial de establecer límites saludables y trabajar activamente hacia reconstrucción relacional, genuina cuando resulta apropiado y posible, reflexionando finalmente sobre todo este camino extraordinario, desde aquella tarde devastadora cuando don Fernando me amenazó tan explícitamente en su estudio privado, hasta este momento presente de relativa paz y estabilidad familiar reconstruida. Puedo decir con certeza absoluta que, aunque nunca elegiría voluntariamente repetir esa experiencia devastadora, el crecimiento personal, fortalecimiento matrimonial y claridad renovada sobre valores familiares fundamentales que eventualmente emergieron de esa crisis extraordinaria, han transformado permanentemente y genuinamente para mejor tanto mi propia vida como la de mi familia inmediata completa. Esa es, en su forma más completa y honesta, la historia extraordinaria de cómo una amenaza devastadora se convirtió, gracias a documentación cuidadosa y determinación genuina de proteger lo que más importaba, en catalizador poderoso hacia reconstrucción familiar exitosa y matrimonio considerablemente más fuerte y auténtico del que jamás hubiera imaginado posible durante aquellos momentos más oscuros de terror y devastación inicial.